de Informe Especial hoy le toca a nuestro compañero Leo Pérez. ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es la propuesta, Leo? Bueno, precisamente lo adelantábamos en el inicio del programa. Estaríamos detallando la historia de un delator. De alguna manera, ese es el titular justamente de esto que hemos dado en llamar justamente la historia de un delator, que es la historia de Ariel Horacio Ricci. Estamos hablando de una persona que nació en el año 1952 aquí en la ciudad de Montevideo. Fue estudiante del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, del IABA, y de quien fue además delegado estudiantil justamente por ese centro educativo, y además fue miembro de la Unión de Juventudes Comunistas. Luego del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Ricci pasó a la clandestinidad hasta que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia solicitó su captura allí por octubre del 73, un 13 de octubre del año 1973, junto al secretario además de la Unión de Juventudes Comunistas, en ese caso León Lev, el secretario de la organización Jorge Mazarovich. También fue requerido justamente Ariel Horacio Ricci. Fue detenido y procesado en el año 1975. A partir de ese momento, aquel militante comunista, aquel representante también de los estudiantes del IABA, se transforma en una de las peores cosas que se puede transformar un ser humano, en un delator, en un traidor, en un soplón o un buchón, de acuerdo al objetivo que cada uno le quiera dar. Pasó a ser, bueno, un integrante más, pero en este caso de las fuerzas conjuntas, delatando compañeros que hasta hace un tiempo nada más formaban parte de su entorno y también de su vida y de su militancia. Pasó a integrar el personal de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y así fue infiltrándose en diversas organizaciones, delatando y señalando compañeros y luego pasando información a los miembros de la dictadura. De alguna manera se fue ganando la confianza, obviamente, y ascendiendo en la escala de interés de los represores de la época. Trabajó para Inteligencia Naval y también participó en varios operativos, entre los cuales se encuentra el secuestro de Oscar Tassino, aquel dirigente comunista y aquel militante social y también sindical. Esta es la historia de quien, por eso dimos en llamar la historia de un delator, Ariel Horacio Ricci. ¿Y tiene algún elemento especial este informe? Este informe cuenta con un elemento muy especial y muy particular, dado que hace unos días nada más hemos tomado contacto con quien es una pieza clave en esta historia. Estamos hablando del hijo de Ariel Horacio Ricci. Estamos hablando de Camilo Marabotto. Vive en Verona, Italia. Se enteró hace unos años nada más de la tétrica historia de su padre, del pasado nefasto de su padre, y de alguna manera valientemente y con muchísimo coraje ha tomado la decisión de denunciar cuál es el pasado de quien fuera su progenitor. Camilo Marabotto dialogó con nosotros vía Skype desde Verona, Italia, contando quién fue su padre y cuáles fueron las andanzas de este delator de la dictadura uruguaya. Además, Rosy, digamos que en un ratito nada más, y después de esta primera parte del testimonio de Camilo, vamos a tener aquí en piso a dos piezas fundamentales también de esta historia. Una es Javier Tassino, hermano de Oscar Tassino, el militante detenido y desaparecido luego del operativo de Ricci, y también Pablo Chargonia, abogado patrocinante de las causas de los detenidos también de la UJC en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Aquí está. Por primera vez habla en la televisión uruguaya Camilo Marabotto sobre Horacio Ricci. Camilo José Marabotto Martínez, tenés 33 años y vivís desde hace 13 años en Verona, Italia. Además del vínculo de nacimiento con nuestro país, Camilo, tu madre obviamente, también es uruguaya, y tu padre biológico también es nacido acá en Uruguay. Precisamente de tu padre sanguíneo es que vamos a estar hablando y de tu historia, ya que recordemos que sos hijo de Ariel Horacio Ricci Cabeza, ex militante gremial del IABA, ex dirigente de la Unión de Juventudes Comunistas, pero también declarado como ex tira y miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la dictadura y requerido además por la justicia uruguaya por crímenes de lesa humanidad. Primero que nada, Camilo, gracias por la entrevista. Esto es así y comencemos a narrar tu historia. Perfecto, Leo. Muchas gracias a ti. Prácticamente en estos días se ha escuchado un poco hablar de mí por esta página que creé en Facebook.
El motivo, como declaro ahí, es que se sepa la verdad. Yo pienso que cuando uno tiene ciertas informaciones, por más que sea un pariente, aunque si mi padre no tengo ningún tipo de legame con él, yo creo que es el deber de cada uruguayo decir la verdad para que se haga o justicia o que se sepan dónde están los desaparecidos. Bien. ¿Cuál es el vínculo que te ha unido con tu padre desde tu nacimiento, si podés contar? O sea, mi vínculo, o sea, yo, parte de que sea mi padre biológico, no tengo otro vínculo respecto a él. Yo supe que el padre que me creció, el padre de mis hermanos, no era mi padre biológico, no tenía 6 años. Después nunca pregunté más nada, pregunté solamente su nombre cuando falleció mi abuelo. Viendo fotos de familia, le pregunté a mi madre cuál era su nombre. Me advirtió de tener cuidado que no iba a encontrar nada de bueno. Pues hice algunas búsquedas sin suceso porque no había parientes en Uruguay, por las páginas blancas, las guías telefónicas. Y más adelante esas búsquedas las he dejado y después con internet, más o menos en el 2007, empecé a hacer otras búsquedas un poquito más específicas. Supe solamente de su paradero en el 2011, donde encuentro un email tuya en unos relatos budistas que él hacía. Y ahí empiezo a saber un poquito de él, empiezo a saber que tiene otros 2 hijos. De esa manera me meto en contacto con uno de los hijos. Muy pocas cosas nos escribimos, pero su página Facebook también me ha ayudado para saber por dónde ha estado él estos últimos años, ¿no? Porque ha hecho varias mudanzas en varias ciudades de Brasil, siempre entre el estado de San Pablo y Río de Janeiro. Nada, la cosa insólita es que si uno, desde la otra parte del mundo, con una computadora, llega a descubrir dónde se encuentra un ex colaborador de la justicia requerido por crímenes de lesa humanidad, y el Estado no lo hace, quiere decir que, o sea, como estoy teniendo esas sensaciones y como un poco todos sabemos, quiere decir que la verdad se quiere ocultar. Camilo, contémosle a la gente cuáles son los antecedentes de Ariel Ricci, qué es lo que tú conoces de quien de alguna manera se puede autodefinir como tu padre. Allora, el caso más eclatante es el de Oscar Tassino. Oscar Tassino fue detenido en el 77 en una ratonera hecha en la casa de Hermes Fule y su mujer Ana Reinier. Ahí también, por todo material que he encontrado sobre internet, que también ha empezado a hacer un juicio para aclarecer el tema de Oscar Tassino. Ahí Martín Casco, que falleció unos 3 años atrás, fue la persona que reconoce que Ariel Ricci le punta una pistola en la cabeza. Ahí Ariel Ricci participa con las Fuerzas Armadas al secuestro de Tassino, que días después, bajo las torturas, muere. Todavía los restos de Tassino, hay un par de versiones, todavía no se sabe dónde están. Y bueno, ese es el caso más eclatante. En el caso de Ricci, su función, primero que nada, era dirigente estudiantil, luego fue de la UJC, como lo decíamos, y cuando es detenido, pasa a ser una especie de delator, una especie de traidor por parte obviamente, de su persona hacia con sus ex compañeros. Para la dictadura, las figuras como Ariel Ricci eran fundamentales porque les permitía de reconocer las personas integrantes del Partido Comunista, o si no, de la otra parte, como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. El traidor fue fundamental en la dictadura para saber los pasos de sus ex compañeros. La cosa
sea, más horrible. No es solamente que uno podía tener sus ideas, participar en cosas cruentas como una tortura, pero la paradoja, que cuando al inicio luchás por tus ideales y después pasás justamente a colaborar con esa parte, con la parte contraria, con la parte contra la cual vos luchabas, esa es la cosa absurda y que indigna mucho. Ariel Ricci está requerido por la justicia uruguaya junto a otros 13 represores, luego que un grupo de exprisioneros, justamente políticos, interpusieron una denuncia contra ellos por crímenes de lesa humanidad. Pablo Chargoña, abogado patrocinante de esa causa, está aquí con nosotros. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Javier Tassino, hermano del dirigente gremial y comunista Oscar Tassino, desaparecido, lo decíamos hoy, en el año 77, luego de ser detenido en un operativo donde participó Ariel Horacio Ricci, está también aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Buenas tardes. Voy a empezar por vos, Pablo. ¿Cuáles son las características de la causa que venís llevando adelante con respecto a todos los exmiembros de la Unión de Juventudes Comunistas que formaron parte de aquellos operativos? Sí, se trata de una denuncia que se presentó en 2011, octubre de 2011, contra funcionarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia que torturaron sistemáticamente a varios integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas. No todos de la Unión de Juventudes Comunistas, pero sí varios militantes jóvenes particularmente, que estuvieron en el local de Maldonado y Paraguay. Allí funcionó un edificio de los tantos del aparato represivo del Estado, del terrorismo de Estado, 3 pisos donde se los torturaba, donde hubo violaciones a hombres y mujeres, y un último piso donde se ejercían, digamos, los interrogatorios con tortura, un piso abajo con tacho donde se practicaba el submarino, lugares para la colgada, etcétera, ¿no? Esa denuncia se hace sobre la base del delito de lesa humanidad de la tortura. Recién en el 2011, la pregunta que suele hacerse por qué recién en el 2011, estos episodios ocurrieron en la década de 70, la tiene el modelo de la impunidad, la tiene la ley de caducidad y la práctica cultural, política y social del olvido y dar vuelta a la página. Es por esa razón que tardíamente, en términos históricos, digamos, se realiza la denuncia en ese entonces. Fortalecida con la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Hellman, que obliga al Estado uruguayo a perseguir crímenes de esta naturaleza cometidos por el aparato del Estado, que tiene una naturaleza particular y que obliga a los Estados a investigar y a castigar. Las personas que se presentaron ante mí, que eran estos ex militantes, buscan eso, que después de tantos años se reivindique uno de los fenómenos particulares del terrorismo de Estado uruguayo, digamos, la metodología de terror por excelencia, tal vez, de la dictadura uruguaya. Dicho esto en términos relativos, pero fue la tortura, ¿verdad? La tortura sistemática, la prisión prolongada. La dictadura uruguaya se caracterizó por tener la mayor cantidad de presos en condiciones de tortura, si lo comparamos con el resto de las dictaduras de la región. Y no hay, hasta hoy, procesados por tortura. Corrijo una cosa de la información, sí. Ricci no está requerido, entre otras cosas porque está denunciado, recién está denunciado. Y este es otro de los dramas que tenemos en Uruguay hoy. ¿Qué hacemos con toda esta información, con esta información que acaba de aportar el hijo de Ricci? Los procesos están en una especie de stand-by, de suspensión, porque la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. Y claro, dio una señal nefasta. Yo puedo dar cuenta que el juez de la causa, García Guaraglia, el fiscal de la causa, Ariel Cancela, tienen mucho interés en avanzar. Me consta. Tomaron audiencias a 50 personas que son las víctimas que se presentaron ante el juzgado. Muchas de ellas reconocieron la actividad de Ariel Ricci, que no es el caso, como bien dice Camilo, de alguien que se quiebre en la tortura y canta. No ese es el caso. Es alguien que pasa a colaborar activamente y que tiene responsabilidad activa en las sesiones de tortura, así que participa activamente. Y me consta, decía, que el juez y el fiscal tomaron esas declaraciones, se hizo una inspección ocular en Maldonado y Paraguay,
Allí pudieron entrar 10 personas de las que fueron víctimas de la tortura, reconocieron el lugar, tiene cambios estructurales, pero pudieron reconocer un montacarga que todos ellos escucharon. El itinerario de la tortura pasa siempre por el encapuchamiento, el secuestro en condiciones de nocturnidad, todos los métodos de tortura, y de todas maneras estas personas pudieron aportar con la participación de la policía técnica, que grabó, que sacó fotografías, pudieron aportar que en ese lugar, allí estuvieron, entre otros, Ariel Ricci. No es el único traidor colaboracionista, hay otro también conocido, que es Gundelsoff, alias El Charleta, denunciado en varias causas, y también, otra vez, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad organizada, el Estado, el sistema judicial con toda esta información? Javier Tassino, Sí. Lo primero que te viene a la cabeza recordando el secuestro, la detención, la tortura, la muerte y la desaparición de tu hermano. Bueno, el tema que da el hijo evidentemente es importante porque se suma a lo que ya conocemos, a lo que ya tenemos de su participación en la detención y la tortura de compañeros, ¿no? Yo creo que el tema que no lo pudimos resolver en 40 años, o en 20 años que no se pudo resolver, se empezó a resolver allá por el 2005. Yo creo que es importante que este tema, sobre todo el tema de las desapariciones y todas las denuncias que hay, se tome como un elemento nacional. Digo, no es un tema que lo tiene que abanderar algún partido político. Es la necesidad que lo tome el conjunto de la población. El hecho de llevarlo tanto tiempo, arrastrarlo tanto tiempo, de alguna manera tiene la condicionante de que, bueno, lo dejamos, y hasta algunas personas hasta se pueden seguir molestas porque el tema está arriba de la mesa. Yo creo que tiene que ser, o tomarlo como que esto es una necesidad para la democracia. Es una necesidad para seguir adelante. Se quiere seguir adelante, pero es imposible seguir adelante sin tener resuelto las cosas del pasado. Ese pasado que fue tan tremendo, tan fatal, y que hoy, de alguna manera, donde bueno, ya estaba avanzado, el caso nuestro también estaba avanzado en muchos aspectos, la Corte lo detiene. Y eso todavía no se ha pronunciado cómo va a seguir todo este tipo. Ariel Ricci, bueno, fue un colaborador como fue otro, pero lo importante también que nosotros tenemos que rescatar de esto es que los 12 años de dictadura fueron 12 años de resistencia y donde mucha gente, muchísima gente, ha participado, lo han detenido, lo han torturado y mucha gente no ha caído. Quiere decir que en definitiva todo esto, que es una victoria del pueblo, que favorece al conjunto de la sociedad, también la sociedad lo debe de tomar en una ayuda para que esto se resuelva. Sabemos que estos señores que están en Domingo Arena no van a decir nada, pero sí lo que hemos avanzado y lo que ha sido posible fue la colaboración de mucha gente que ha participado, que ha visto que por una u otra razón hasta el momento no tenía la seguridad de su seguridad, por decir, que había pasado, y que sí, hay abiertos canales para que la gente participa y diga. Hoy todo lo que se está haciendo en el 13, en definitiva, es ayuda, colaboración de gente que de alguna manera se sintió mal durante tantos años y hoy siente la necesidad que lo tiene que decir, porque es una atrocidad, es de las peores cosas que puede hacer una dictadura, hacer desaparecer la gente, ni que hablar torturarla, matarla y todo lo demás. Bien, les propongo antes de seguir hablando justamente de esta causa, ir a la segunda parte del testimonio de Camilo, donde aporta nuevos datos sobre su padre, entre comillas, Ariel Horacio Ricci. Camilo, tenía un accionar cuando se transformó en colaboracionista muy particular. Se seguía vistiendo de la misma manera, seguía frecuentando los mismos lugares y así obviamente delataba a compañeros. Sí, exacto. Él se mezclaba entre la gente,
usaba su barba, usaba sus cabellos largos, también giraba siempre con una máquina fotográfica. Él decía que le gustaba la fotografía, ¿no? Pero en realidad es obvio que era para sacar pruebas y reconocimiento de personas. ¿Qué es lo que te ha contado tu madre al respecto de él? ¿Y cómo se vincula tu madre con él? Mi madre prácticamente se conoce en un almacén en Gaboto y Rodó, si no me equivoco. Ahora tendría que existir un multiahorro. Sí. Era cerca del trabajo oficial de Ariel Ricci, que trabajaba en asignaciones familiares, muy cerquita. Y mi madre vivía en una pensión enfrente, que era estudiante, que estaba hace poco en Montevideo. Todos los mediodías, yendo a este almacén, se empezaron a conocer y después empezaron a salir. ¿Tu madre se entera al tiempo de quién es, de con quién estaba? Mi madre. Sí. Sí, mi madre lo supo unos días antes de saber que estaba embarazada. Prácticamente se ha encontrado con una amiga suya, una ex colega del trabajo, y le contaba, ¿no?, su historia de amor, que había conocido a esta persona, y cuando le dice el nombre, esta otra muchacha le dice, está saliendo con un tira, le dice. Ahí mi madre me explica que se había caído el mundo abajo, que no sabía cómo comportarse, que temía por su vida y también por la mía. Y bueno, y en ese periodo ya estuvo muy, ¿cómo se dice? Con batuta se dice aquí. Estaba muy... ¿Asustada? Y asustada y con qué hacer, ¿no? Con el niño que tenía en su panza. ¿Por qué? Hay mucha gente que se puede preguntar cuál es la razón y el fundamento de por cuál vos salís con tanta energía y con tanta decisión a denunciar esto, hablando obviamente de Ricci, quien está requerido por la justicia por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es tu intención, cuál es tu objetivo, Camilo? Yo creo que cuando uno se ve al espejo, cuando uno se levanta en la mañana, tiene que quedar sincero con sí mismo, ¿no? Tiene que seguir siendo la misma persona. Yo tengo los valores que tengo mis ideales, pero sobre todo pienso en el justo. Pienso, si estoy haciendo esto, creo que es justo que la gente, si hay alguien que pueda aportar, si hay alguien que tiene que pagar o que ser juzgado, porque si él declara que es inocente, que venga delante de la justicia uruguaya y no como ha hecho hasta ahora, que se ha hecho del país, se ha ido del país, y se ha ido del país, un motivo hay. Yo lo hago por la justicia, lo hago porque también mi vecina era Luisa Cuesta, y pienso que si uno sabe, no puede quedarse callado, tiene el deber de decir la verdad. ¿En algún momento tenés temor por lo que te pueda pasar? Digo esto porque sabemos que han sido hackeadas varias de tus cuentas en internet, también tu Facebook. Más que temor, ahí fue una calentura de cabeza, porque tuve un ataque el día después, violaron todos mis passwords de la página Facebook, de mis emails personales y del email que había metido, que todavía lo tengo hackeado. Entonces, sobre todo quería saber quién era y por qué. Me preocupa que tal vez sea el Estado hacerlo. Después no sé si serán los servicios de inteligencia todavía activos de los militares. Miedo no tengo. Pienso que no vivimos más esos tiempos. Pienso que si alguien habla y lo conoce todo el mundo, no tiene por qué tener miedo. Lo último, Camilo, si te pediría una definición de quién fue tu padre, de alguna manera, llamado Horacio, o Ariel Horacio Ricci Cabeza, ¿cómo lo definirías? Yo, manipulador, aparte de ser traidor, es conocido como el traidor Ariel Ricci. Lo veo como una persona manipuladora, me he escrito varios emails para tratar de entender qué persona era.
pienso que sea un cobarde, porque cuando uno va con una pistola contra gente desarmada, no puede ser más que un cobarde. Y sobre todo una persona que se ha mentido a sí misma, que le han dado un poco de poder y decidió traicionar a todos sus compañeros sabiendo lo que les ocurría, porque uno cuando participaba en esas acciones de detención sabía lo que le iba a pasar a esas personas. Yo creo que si uno fue detenido o tal vez fue torturado en la primera ocasión que tenía, como han hecho muchos otros ex dirigentes comunistas, podían buscar una salida a través de las embajadas, pero cada hombre decide, la vida es hecha de elecciones y él hizo las suyas. Gracias, Camilo. Gracias a ti. Bien, ahí está la historia de Camilo, ¿no? La historia también de varios aquí en el Uruguay que pueden haber pasado por esta situación. ¿Qué pasos se pueden seguir desde el punto de vista judicial, Chargoña? Lo hablábamos recién durante el material. Es como una especie de sentirse con las manos atadas, ¿no? Yo tomo una cosa que dice Camilo. Yo pude averiguar estas cosas buscando en Internet. El Estado puede hacer más cosas. Sin duda, el Estado debe hacer más cosas. Hace poco se instaló en el Ministerio del Interior la unidad policial de investigación de crímenes de lesa humanidad. Fue una iniciativa de la sociedad civil, del Observatorio Lucy Barburu, que le dijo al Ministerio del Interior, a ver, son las víctimas las que están investigando. Los familiares de los detenidos desaparecidos se ponen el ropaje de detectives porque el Estado está omiso. Y recién ahora está instalada una unidad que se supone que tiene que colaborar con una justicia penal que no es una justicia especializada. La justicia penal que tiene a cargo estos complejos asuntos de crímenes del Estado, crímenes de terrorismo del Estado, también tiene el delito de hurto, de receptación, de ese tipo de fenómenos. Por lo tanto, necesita de colaboración, si no todo esto está destinado al fracaso. Es importante que esa unidad, además de su existencia jurídica, tenga eficacia. Y eso requiere presupuesto, personal y fundamentalmente voluntad política. Si no, es un saludo a la bandera. Eso me parece importante señalarlo. También me parece importante que si encontramos que en la página web de Presidencia se señalan 9 lugares relevantes para buscar detenidos desaparecidos, y lo señala el equipo de antropología forense con López Massa a la cabeza, a partir de un trabajo del acuerdo entre la Universidad de la República y Presidencia de la República, que el ciudadano pregunte qué pasa con esos otros 7 o 8 lugares que son relevantes para ser investigados, dicho por la propia página de Presidencia de la República, que todavía no se está investigando. En esto, la voluntad política es fundamental. Yo recuerdo cuando se indagaba en el 13 de Infantería hace 10 años, se estaba reclamando la utilización de un georradar porque de otra manera los movimientos de tierra a determinada profundidad son imposibles de averiguar. Hace 10 años que se está pidiendo la utilización de un georradar para investigar eso. El Estado tiene que está haciendo muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Tassino, que desde el 2005 hubo un cambio, eso es evidente, hace es falta innegable, más, ¿no? Hace falta más. Pero hace falta más. Y particularmente del Ministerio de Defensa Nacional, porque si hablamos del Ministerio de Interior, que acaba de pasar todos los archivos a la Secretaría de Derechos Humanos, es una buena cosa. También es una buena cosa que los archivos se decodifiquen. Otra vez, necesitamos archivólogos, personal que decodifique esa información para que la información sea útil a las causas judiciales, si no son toneladas de papel que no sirven para nada. Pero es una buena cosa que los archivos estén en disposición de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Está trabajando bien el archivo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero los archivos del Ministerio de Defensa Nacional siguen siendo una gran incógnita, y ahí tenemos un problema. Y la otra cuestión es la Suprema Corte de Justicia, insólitamente. Nosotros acabamos de recibir al relator de Naciones Unidas, Pablo de Graef, relator para la justicia transicional, la verdad, la justicia y la reparación, y él tiene muy claro, y lo va a informar así al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la Suprema Corte de Justicia se está apartando de otras cortes de la región que han resuelto estos temas, que frente a esta información como la que aporta Camilo
y la que pueden aportar otras personas, Que sería importantísima en otro lugar, ¿no? que sería clave, que impulsaría las causas judiciales. El juez lo llamaría inmediatamente. Nosotros ya sabíamos que Richie estaba en Brasil, ahora tenemos otros datos más, hay mayor precisión, y hay otros datos que son de enorme valor. Es digamos, el testimonio de quien fue compañera de este individuo, que puede dar cuenta de episodios tan graves como los que acaba de mencionar. Bueno, lo llamaría inmediatamente, se comunicaría vía Skype también, como hicieron ustedes, con él, e incorporaría su testimonio al expediente. Pero hoy los expedientes están en la Suprema Corte de Justicia porque los represores, naturalmente, interpusieron sus defensas de inconstitucionalidad y hasta ahora están teniendo éxito en detener el avance judicial en la investigación de estos casos. Javier Tassino, una última reflexión sobre este caso y sobre este personaje en todo caso. Sí, no, sobre el personaje, en definitiva, yo me agarro mucho más en la cantidad de gente que ha participado y que ha resistido durante tantos años de mil maneras que sobre este personaje. Son cosas que suceden y en definitiva eso se va a tener que encargar la justicia. En algún momento. En algún momento se va a tener que encargar la justicia. Para eso, claro, la justicia también es bueno que sea un poco más nivelada, ¿no? La sacada de la jueza Mota en un momento tan peculiar, es una señal, pésima señal, ¿no? Es una señal bastante pésima. Y repito, es un problema que no hay que tomarlo ningún partido político, es un conjunto que lo tiene que tomar la sociedad. Yo creo que la sociedad lo acompaña, pero necesitamos más apertura, necesitamos destrabar las cosas o por donde estas cosas se están trabando, dónde se traba la información, quién es que la traba, y bueno, y quién la trabe que se mire un poco interiormente y piense que los desaparecidos fueron personas que dieron todo lo que tenían. Por la sociedad. Javier Tassino, muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias. Pablo Charboña, muy amable también por tu presencia. A la hora, muchas gracias. Contémosle a la gente nada más que Ariel Richie vive actualmente en Paraty, en Isla do Araujo, allí en Bucios. Tenemos algunas imágenes. Allí se lo ve muy tranquilo practicando adeltismo. Vive en el estado de Río de Janeiro. Decíamos, también vivió en San Pablo, donde tenía una empresa de edición de periódicos, revistas, también de figurines, almanaques, en la calle Páez de Arabullo en el 90, en el barrio Chaiguitamí de la ciudad de San Pablo. Tiene 61 años y dice, como lo decía Camilo, ser budista y está casado con Marly Contesini. Pasa el tiempo acompañado de su esposo y recibe cada tanto la visita de alguno de sus hijos. Le gusta, lo decíamos, lo veíamos recién, practicar el adeltismo y está volando libremente, al igual que muchos represores y también delatores de la dictadura uruguaya. Ya volvemos.